10:59 de Felipe Rojas, un imputado. Nos vamos a una persona que fue condenada por la justicia. La Connie lo recordaba hace algunos instantes. Francisco Silva, una de las personas condenadas por el macabro crimen del profesor Nivaldo Villegas en la región de Valparaíso. Francisco Silva ha iniciado una huelga de hambre. Señala que fue condenado por un crimen que no cometió. ¿Qué le parece? Veamos el informe y luego lo comentamos ampliamente con nuestros expertos aquí en el estudio. Ahí van saliendo, muchachos. Levanta la cara ahora, ahora, levanta la cara, weón. ¡Te tiraste! Con este documento, el alcaide de la Unidad Especial de Alta Seguridad de la Cárcel de Santiago daba cuenta al director regional metropolitano institucional de Gendarmería el inicio de la huelga de hambre seca que desde este 21 de enero lleva a cabo el interno Francisco Silva Ales, condenado por el delito de homicidio calificado en contra del profesor Nivaldo Villegas. Francisco Silva se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Santiago, luego de ser trasladado desde Valparaíso hace un par de meses por su propia voluntad y por estos días cumple la pena de perpetua simple. Recordemos que Francisco junto a Joan Hernández fueron sentenciados por el juzgado de garantía de Villa Alemana, tras asesinar y esconder el cuerpo de Nivaldo Villegas. Se condena a Francisco Leonardo Silva Ales como autor material del delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal, perpetrado el día 11 de agosto de 2018 en la comuna de Villa Alemana. Lo he pasado muy mal y porque creo o siento que es justo que la familia de don Nivaldo sepa realmente cómo sucedieron las cosas. En cuanto a mi primera declaración en PDI el día 16 de agosto, es totalmente cierta en cuanto a la forma como conocí a Joana y cómo transcurrió nuestra relación. Ese mismo día omití totalmente lo ocurrido la noche del 10 de agosto del año 2018 por instrucción expresa de Joana, quien me dijo que ella se iba a encargar de confundir a la familia, que iría a la televisión con el tema de la desaparición de su esposo, que yo no debía aparecer, y yo le hice caso a sus instrucciones. El condenado entregó a personal de Gendarmería a cargo del módulo de alta seguridad 7 manuscritos informando sobre su decisión. Estos manuscritos iban dirigidos tanto a autoridades de Gendarmería como a tribunales y al Instituto Nacional de Derechos Humanos. La razón, Francisco insiste en su inocencia y asegura que fue mal condenado por un asesinato que no cometió. Yo, Francisco Silva Ales, me dirijo respetuosamente para informar que a contar de esta fecha me encuentro en huelga de hambre seca contra el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar. Lo anterior se debe a que no tuve un juicio justo y me encuentro mal condenado por un asesinato que no cometí con el señor Nivaldo Villegas, que en paz descanse, y Fiscalía no tuvo ni tiene cómo comprobar lo contrario. Antes de comenzar mi declaración, me gustaría pedirle perdón a la familia de don Nivaldo y a sus amigos y a sus familiares por mi participación en tan lamentable hecho. También le quiero pedir perdón a mi familia por mi error. Por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Pero si hoy decidí declarar es porque mi conciencia no me deja tranquilo. ¿Pero quién es realmente Francisco? Soy una persona de sentimientos débiles, pero con carácter fuerte. Soy una persona celosa, odio que me mientan, no siempre ando de buen humor, no presumo de algo que no tengo, al contrario, y doy las gracias por lo poco y nada que poseo. A veces me enojo rápido, soy muy difícil de entender, pero aún así prefiero que me desconfíen de cómo soy a que me amen por algo que aparento ser. Ciertas señales que a mí me preocupan mucho en la caracterización del siglo XXI,
que es la satisfacción inmediata de tus deseos. La incapacidad, la intolerancia, la frustración. Te parece un deporte casi, un acto casi como involuntario. Te maté. ¿Qué? Eso ocurre. Que es la relativización de los amorales. Nosotros no fuimos, fue él, y vuelvo a repetir, bajo la ley chilena tiene que pagar lo que la ley diga. Lamentablemente, mi hermano sí, pero si está comprobado que él fue, él tendrá que pagar lo que la ley diga. Francisco en su momento confesó el crimen, pero hoy asegura que solo participó en las acciones para hacer desaparecer el cuerpo del querido profesor. Testimonio que para el abogado de la familia de Nivaldo no tiene ninguna credibilidad. El tribunal a cargo de la causa ya está enterada de la decisión de Francisco e indicó que envíen informes médicos de forma periódica para estar al tanto del estado de salud y las consecuencias que esta huelga pueda traer para el interno. Se hizo justicia por Nivaldo, pero la historia de Francisco y Joana tiene muchos capítulos más para llegar a su fin. Espectacular, amigo mío. Véngase para acá para comentar esta información. El documento lo tengo en mi mano de Gendarmería. A quien se dirige es al señor director regional metropolitano institucional de parte del alcaide de la Unidad Especial de Alta Seguridad. Ahí se encuentra Francisco Silva, pues aquí en Santiago, en la cárcel de alta seguridad. Dice, junto con saludarle y mediante el presente documento, cúmpleme en informar y remitir a usted parte interno y manuscritos de interno citados en el epígrafe, mediante los cuales el jefe de régimen interno del establecimiento penitenciario viene en informar a esta jefa de unidad el inicio de la huelga de hambre seca del interno Francisco Silva Ales, quien se encuentra condenado por el juzgado tanto de Villa Alemana, por la causa tanto, por el delito de homicidio calificado a la pena de perpetuo simple. Está en huelga de hambre porque él dice que no cometió el crimen, dice ser inocente prácticamente del crimen, y está protestando. ¿Es una medida de protesta? ¿Es una medida de fuerza? ¿Qué es lo que pretende Francisco Silva con esta huelga de hambre, Claudio? Según su propia carta, primero es una huelga de hambre seca. Eso quiere decir que él tampoco está ingiriendo ningún tipo de líquido. Por lo tanto, los plazos se acortan. Son mucho más violentas. Es distinto cuando la persona puede con líquidos poderse mantener unos 20, 25 días. En una huelga de hambre seca eventualmente no debería pasar los 7 días sin comer ningún tipo de alimento ni ingerir ningún tipo de líquido. Por lo tanto, los plazos son mucho más perentorios. A este respecto, lo primero que informa Gendarmería es que él voluntariamente y sin ningún tipo de presión ha decidido ejercer este mecanismo. ¿Para qué? Para que se le informe al tribunal su situación procesal. ¿Y él qué es lo que reclama? Que la Fiscalía nunca tuvo ningún antecedente que lo pudiese vincular al homicidio directamente del profesor Nivaldo, el cual él pone que en paz descanse, y que además él dice que fue víctima en definitiva de la manipulación de otra persona, que todos sabemos de quién está hablando. Joan Hernández, me imagino. Y que lo que él quiere es pagar su condena por el delito que él ha cometido. ¿Cuál es el delito que él ha cometido? Básicamente él dice, yo participé en la desaparición del cuerpo del profesor Nivaldo, pero nunca su muerte. Si me quieren condenar, condénenme por lo que hice realmente, que fue desaparecer el cuerpo y no como un homicidio calificado porque yo no lo hice. Eso es lo que él está pidiendo, que su caso se revise por la justicia, que en definitiva se analicen todos los antecedentes y que se le aplique una condena justa. Eso es lo que él pide en su carta. Él asume en su carta como su participación el ayudar a desaparecer el cuerpo. Exacto. Y señala que está dispuesto a pagar lo justo y no por lo que no hizo. Pues dice además, yo no planifiqué ni participé en la muerte del señor Nivaldo y solicito muy humildemente que se revise mi condena y se baje mi condena a una justa por mi actuar. O sea, pero, a ver, es bien insólito porque, o sea, cualquier persona que es condenada podría decir, yo no tuve un juicio justo, yo no hice esto que el tribunal determinó, hágame un juicio justo. ¿Esto puede ser revisable? Me gustaría primero escuchar la opinión del resto del panel. ¿Qué piensas? Claro, porque bueno, Claudio, antes de cerrar... No hay problema. A ver, General también me está levantando la mano y voy con Libardo. Pero yo... Ya, pero avancemos, muchachos, de verdad. Sí, por favor, en serio. Pero es que a mí no me cuadra con el perfil psicopático de psicópata de esta persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, si recordamos bien,
una entrevista que le hicieron a una ex pareja que tuvo. ¿Ya? La violencia, el grado de violencia que tenía él con esta pareja. Sí. A los tormentos que la sometía, a la presión psicológica que le imprimía a esa pareja, el intento de suicidio que tuvo él, la internación en una clínica psiquiátrica. Y en agosto, si no mal recuerdo, del año pasado, ingresó un celular, se comenzó a sacar selfies, elaboró un perfil de Facebook donde decía que él iba a salir, que se iba a convertir en evangélico, que iba a ser bautizado, y ahora está planteando esto. Por todo. O sea, no es nada extraño. Él ha mantenido una cadencia y una tendencia a estar en un mundo irreal. Eso es lo que me da la impresión. ¿Es su legítimo derecho decir lo que dice y aspirar a lo que plantea? Por supuesto. Pero por supuesto, es decir, una cosa es una aspiración que uno pueda tener y otra cosa es qué es lo que el sistema responde. A saber, si él tiene la sensación de que el juicio no fue justo, pues esa sensación lo va a acompañar el resto de la condena. Y lo que hace es escribir que tiene esa sensación, que lo tiene allí y que por lo tanto solicita que se le revise el caso. A mí me parece, solamente parado en el sentido común, que la persona con todas las horas libres que tiene, habrá pensado, habrá imaginado que puede hacer este tipo de impetración. Y le cae. Que la justicia la reciba, la acoja, es otro tenor. Pero a él le asiste el plantear lo que plantea allí. Es decir, para mi gusto no está nada desenfocado en él, pensando puesto en el zapato de él, de lo que él puede estar pensando. Porque uno se puede parar en la orilla común y decir, ¿sabe qué? Desde esta orilla donde yo hago el juicio me parece que todo está mal. Pero es bueno de vez en cuando, pararse también y saber qué es lo que le puede estar ocurriendo a esta persona. Es que lo que pasa es que yo entiendo lo que tú dices, Libardo, pero cuando él ha tenido conductas que se han terminado por caer, resulta, o sea, el beneficio de la duda respecto de esta huelga de hambre, yo la tengo, porque en su momento llegó al tribunal todo tembleque. ¿Te acuerdas? Era una actuación, ahí estamos viendo esa imagen, que está poco menos con una enfermedad. Cuando no era así, cuando montó una actuación, cuando después también ha tenido otros comportamientos, él tiene una personalidad que es bien particular. Bien particular, entonces a dudar. Mira, comparto contigo el tema de tener esta acción, digamos, más que nada mediática, porque una huelga de hambre, ya en 3 días de una huelga de hambre realmente, digamos, consciente de hacerlo, es muy dañina para el organismo. Ahora, una huelga de hambre seca, yo profesionalmente apuesto a que este señor en menos de 2 días va a estar de nuevo tomando su vida normal, porque es una agresión tan brutal al cuerpo, el cuerpo te revela una necesidad tan imperiosa de ingerir agua y alimentos que cualquier persona que no tenga una convicción realmente clara de lo que está buscando puede enfrentar. Para mí esto es solamente un volador de luces que rápidamente va a volver a normal. Que todavía no entiendo, siempre me han llamado la atención estas huelgas de hambre porque creo que es una forma de ejercer presión, violentándote a ti mismo. Él ya fue condenado, sabemos, y en lo que él se refiere, yo no cometí el crimen. Puede ser que tú no cometiste el crimen, que él no fue quien le enterró, o sea, bueno, para no ser gráfica, quien le dio muerte. Pero siempre supo el plan. Él era un cómplice del plan, él ayudó a matarla, haciendo una serie de actitudes, llevándola, esperando, ya no recuerdo bien, pero en el fondo fueron los dos cómplices. Quizás él no fue el autor material, que a eso me refiero, que se refiere con yo no cometí el crimen, pero él estaba al lado, él puso el colchón, lo dio vuelta, listo, nos vamos. Entonces yo creo de que da exactamente lo mismo, lo que conversábamos antes. ¿Quién fue el autor material, el intelectual? Aquí los dos fueron cómplices y para mí los dos mataron a Aníbaldo. Entonces que se quiera morir de hambre, de sed, ¿es problema nuestro? ¿Es problema de la familia de Aníbaldo? No, entonces que haga todas las huelgas de hambre que quiera, pero la justicia ya lo condenó. Yo estoy de acuerdo con Luis, como que encuentro que, y con Germán, como que es muy bueno para la cosa mediática. Este señor, ese movimiento que hace ahí en el tribunal, después la huelga de hambre, después cámbiame de cárcel, después me amenaza, como que está pasando por todas las teleseries juntas. Sí, no. Bueno, contestándole a la Connie, don Francisco Silva le contesta, dice, pues yo no planifiqué ni participé de la muerte de Aníbaldo.
y solicito muy humildemente, mira, humilde el hombre, se revise y baje mi condena a una justa por mi actuar. Eso es lo que él está pidiendo en definitiva. Yo dejo de comer y dejo de tomar agua hasta que el tribunal se haga cargo de esto y revise mi condena y me apliquen la que corresponda. Mira tú, ¿eh? O sea, interesante. Él no sabía entonces, no sabía el plan que Lo que iba a pasar. Ya, ok, le doy en el punto. Él no cometió, no fue el autor material y él tampoco fue quien ideó el plan. Claro. Pero él siempre supo el plan porque él estuvo con ella. Es que eso es lo que él dice que no. Él dice que no supo el plan, que él simplemente fue víctima de las circunstancias, que él se vio en el lugar de los hechos, víctima del dominio que tenía Johanna, y que él fue simplemente un instrumento que le ayudó a ella a deshacerse del cuerpo posterior al hecho macabro. ¿Y él no fue el que le dio el clonazepam a Johanna Hernández para que se lo diera al profesor? Sí, pero por eso sí. O sea, ahí está donde la fiscalía dice, compadre, ya, ¿cómo que no sabíais? Si tú fuiste el que le pasaste clonazepam y además lo escuchas telefónica, hay antecedentes de sí, con esto es suficiente y le daba las dosis suficientes para poder dormirlo. Claro. Por lo tanto, y él dice, no, es que yo le estaba dando porque ella se quería medicar o lo que ella necesitaba. Esa es la defensa de él. Pero nosotros sabemos que él tenía conocimiento claro de lo que iba a hacer Johanna Hernández. Ahora, algo le iba a decir. No, que tenías un nuevo antecedente. El nuevo antecedente. Y también, para que entendamos este angelito. Ojo. Yo esto, ¿sabes lo que pasa? Tienen mucho tiempo libre. Yo los tendría en el sur picando piedra y haciendo camino estos gallos. Si ese es el problema, tienen mucho tiempo ahí respirando oxígeno y comiendo comida gratuita. Pero obviando mi idea, el tema pasa porque el día 3 de diciembre, el abogado que le había prometido el recurso de revisión renuncia a su defensa. Mira. Él siempre mantuvo sus esperanzas cifradas en que este abogado, ¿se acuerdan que lo escuchábamos a los dos abogados que venían con vestidos juntos? Sí, una dupla de abogados. Sí. Exacto, y ellos dijeron que iba a hacer el recurso de nulidad y además están estudiando presentar un recurso de revisión en este caso. Ya. Esos abogados renunciaron y desde el 3 de diciembre en adelante este gallo se quedó solo. Y eso gatilló en él algo mental, algo de angustia que eventualmente lo llevó a esto. Mira, lo que tú dices acá, un colega, señor Caroca, con mucho cariño se le recuerda que me aporta, nos dice que Francisco Silva tiene un cuadro de psicopatía y es un psicópata, por ende no tiene juicio de la realidad, de él ni tampoco de otra persona. Por lo tanto, todo lo que él diga, será parte de su trastorno antisocial. Por lo tanto, no es extraño encontrarse que atentar contra sí mismo en este ejercicio, digamos, fantasioso de una huelga de hambre que ya es violento con el cuerpo y para más remate seca, en que la deshidratación hoy día tenemos 34 grados para Santiago. Al final del día, cuando tú sientes sed, significa que tu cuerpo ya perdió aproximadamente el 1% de su material líquido y el cuerpo te está pidiendo esa restitución. Cuando tú se lo niegas sistemáticamente, el daño puede llegar a ser permanente. ¿Ya? A corto andar, estamos hablando de 3-4 días y hay daños médicos importantes. Por lo tanto, para no creo cerrar que sea el real. tema un poquito, efectivamente el tribunal puede atender estos antecedentes, los va a revisar, pero no se preocupe que nadie va a revisar ninguna condena, aquí esto no existe. Lo que puede hacer el tribunal es que si eventualmente le está poniendo en peligro su vida por voluntad propia, el tribunal puede disponer las medidas compulsivas necesarias para establecer la seguridad del individuo. Eso quiere decir que hasta inclusive lo pueden poner hasta con camisa de fuerza, hidratarlo y poder alimentarlo. Así que, señor Francisco, le deseo mucha suerte en su hambre. Va a tener hambre. No, si quiere, me voy a comer una hamburguesa delante de usted. Lo que dice Luis es cierto. Yo creo que rápidamente va a deponer su actitud y va a volver a ingerir alimentos. El cuerpo es mucho más fuerte que una voluntad menos mediática. Claro. O sea, el cuerpo te exige una alimentación. Sobre todo cuando vea lo que Claudio dijo. Esto no tiene una repercusión legal. No es que uno diga, se fue a huelga de hambre. Ya, revisemos la causa porque en verdad él parece que no tiene nada que... No, lo que pasa es que Gendarmería informa para los efectos de que si hay que tomar alguna medida compulsiva hacia el tribunal que la decrete y no parezca que Gendarmería está vulnerando los derechos del reo. Y encaminar también la solicitud. Eso no quiere decir que la cojan. No. Es muy importante. No quiere decir que la cojan. Así que seguramente va a haber una respuesta del tribunal bastante sonora. Podríamos averiguar también dónde lleva adelante esta huelga de hambre, en su propia celda, en algún lugar. Vamos a estar atentos a esta situación. Vamos a revisar una información que es bien insólita, tiene bien dolida a una familia. Una trabajadora del municipio de Maipú, una trabajadora histórica del municipio de Maipú, llevaba 25 años trabajando en aquel municipio, falleció. Pues su familia hizo un funeral, concurrieron sus amigos, sus cercanos. Y la alcaldesa de la comuna también se acercó a este funeral. Pues bien, sucedió lo siguiente, y leo el posteo hecho por el entorno de esta persona fallecida.
La sinvergüenza alcaldesa de Maipú, @Katy_Barriga, se cuelga del fallecimiento de un familiar cercano para demostrar una falsa imagen humanitaria, aun cuando la familia le negó la autorización. A ver, la alcaldesa se acercó al funeral, la familia le dijo que podía estar ahí sin problema, pero le pidieron que por favor no subiera imágenes a las redes sociales. La alcaldesa sacó esa foto y publicó esa imagen con un mensaje y la familia se indignó. Hay una tremenda polémica en el seno del municipio de Maipú porque esto es tremendamente sensible. La historia completa la revisamos a la vuelta de la pausa comercial. Pablo Yurnich está ya con su móvil. Todos los detalles junto a él a la vuelta de la pausa.